Para mí la fluidez es sentirse cómodo hablando en otro idioma. Independientemente de si haces errores o si tienes dudas sobre alguna palabra, tradicionalmente la enseñanza de idiomas ha sido muy académica. Pero luego, a la hora de hablar, no éramos capaces de hablar. ¿Qué no debería hacer un estudiante de español al principio? Wow, ¿qué no debería? Bueno, yo creo que no debería. Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que son expertos en el aprendizaje de idiomas, a profes de español y a estudiantes como tú que han aprendido este idioma con éxito para que puedas aprender de sus historias, de sus experiencias y de sus consejos y así la curva de aprendizaje sea cada vez más corta para ti. El día de hoy tenemos a una invitada que viene desde España. Ella es Natalia Motiño y bueno, vamos a escuchar su historia, vamos a hablar de muchos temas de aprendizaje, de lo que ella hace, de sus proyectos y tal, porque creo que va a ser muy interesante para ustedes escuchar otra perspectiva de otro profesor de español. Así que bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, hola a todos también los que estáis aquí escuchando y para mí es un placer estar aquí contigo de invitada y estoy aquí para contestar preguntas, pero también para debatir, para hablar sobre la enseñanza de español y cualquier cosita que vaya surgiendo y sobre todo para pasarlo bien, que es lo más importante. Así es, totalmente. Oye, hay una cosa que tú dices que tus dos pasiones se combinaron, o sea, enseñar y también estar en los medios de comunicación, como que hicieron match y entonces eso es lo que haces en redes sociales y en tu negocio, en tu escuela de español. Bien. Sí, es ¿Cómo fue curioso porque eso? bueno, eso fue como durante el proceso, ¿no? Lo descubrí durante el proceso. Yo soy profesora, mi profesión es enseñar, pero a la vez que yo enseño, tengo que promocionarme y las redes sociales fueron la manera de alcanzar a gente, a estudiantes. Y ahí descubrí que me encanta comunicar, me encanta enseñar y claro, las redes sociales abren mucho el abanico, ¿no? Puedes ayudar a muchas más personas que simplemente con las clases. Entonces, ahí dije, ay, esto me encanta, me encanta. Es verdad que cuando era más joven también me gustaba mucho el hecho de comunicar, de presentar, de hablar en público, pero claro, no estaba tanto en mi objetivo, porque mi objetivo era enseñar. Y entonces cuando decidí enseñar por mi cuenta fue cuando tomé acción y junté ambas pasiones. De acuerdo, ok. Tú Ujú. estudiaste varias cosas sobre el aprendizaje de idiomas, por lo que tengo entendido, incluso bilingüismo o algo así, ¿no? Un máster. Sí, ese ha sido mi favorito. Oh, Me encanta. Yo me especialicé en inglés como lengua extranjera. ujú. Después hice un máster de bilingüismo, de estudios ingleses avanzados y bilingüismo entre inglés y español. Y por último, otro máster de español, literatura, lengua extranjera, cultura y también lingüística aplicada. Entonces, bueno, todo me gustó mucho porque me encanta, pero el de bilingüismo, ajá, porque es como conectar dos culturas, dos idiomas y enseñarlo. Es muy curioso, porque hay, tú como profesor también sabes que hay estructuras que no se pueden traducir, ¿no? Literalmente. Entonces, así, con esta enseñanza de bilingüismo, te das cuenta y interiorizas también mucho estas expresiones, o expresiones, o frases, está muy bien. De acuerdo. Pero entonces, si te empiezas a especializando en la parte del inglés, yo me imagino que tu idea primero era, pues, dar clases de inglés en España o algo así, yo qué sé. Sí, exacto. Mi idea era en principio dar clases de inglés en España, pero luego pensé, bueno, si lo hago online, no tiene por qué ser solamente gente de mi ciudad, de mi alrededor, que era lo que yo venía haciendo ya, en persona, ¿no? Entonces, cuando decidí hacerlo online, dije, bueno, pues también puedo dar clase de español a gente que está en otros países, que puedan aprender español conmigo. Y ahora tengo estudiantes de español, estudiantes de inglés, que viven en España o viven en el extranjero. Entonces, nos conectamos, así como tú y yo. Y luego también la comunidad, ¿no? La comunidad bilingüe, que hacemos eventos bilingües, talleres, donde enseño a través de la metodología bilingüe. Y ahí me gusta mucho porque conectamos mucho y también ellos se dan cuenta de que hablar con un estudiante o no, con otra persona nativa no pasa nada.
Así es como quitar un poco el miedo de, ay, me entenderá, lo entenderé. No pasa nada, somos personas que podemos comunicar y si hay algo que no entendemos, se pregunta, se vuelve a preguntar y de manera amable, pues, se explica. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Oye, háblame más de esta metodología bilingüe. No la he escuchado. Quizás sea algo que es nuevo para mí. Vale, esta metodología bilingüe, yo principalmente lo que hago es, como te digo, analizar estructura y ver las diferencias y similitudes entre ambos idiomas, ¿no? Entonces, para poner en contexto, por ejemplo, tenemos un texto como un libro bilingüe, donde tú tienes una columna o una hoja en español y la otra hoja está en inglés, ¿vale? Entonces, en mi caso también lo que hacemos mucho listening, escuchamos, leemos, quizá le pido a alguien de otro acento de español y con otro acento en el inglés también, que lo lean en voz alta para escuchar diferentes acentos nativos y luego nos detenemos en las estructuras, en decir, a ver, aquí, por ejemplo, veis que está el subjuntivo en español, pero que en inglés no hay subjuntivo, se usa esta estructura, que necesitáis el to delante, ¿no? Y se explica para que se entienda mejor, tanto en un idioma como en otro. O sea, básicamente, como que si yo soy un angloparlante, pues me muestras las diferencias de las estructuras para que entienda algo que en mi idioma no existe, digamos. Exacto, eso es. Ok. Interesante, nunca había escuchado esto. ¿Y qué es lo que ves en los estudiantes? O sea, cuando esto pasa, ¿el aprendizaje se vuelve más rápido o quizás no rápido, pero más cómodo? ¿Cuál es la diferencia que ves en los estudiantes? La diferencia yo creo que primero es el conectar con otras personas nativas, ver que no pasa nada, que no se comen a nadie. Esa sería la principal diferencia. Y la segunda diferencia en tema, por ejemplo, de lo que es fluidez, siempre digo que eso se requiere práctica, ¿no? Necesitas práctica y también, como siempre digo, nosotros como adultos necesitamos estos truquitos. No necesariamente tiene que ser una clase bilingüe, ¿vale? Por eso yo lo hago como eventos especiales, talleres especiales, pero sí que son truquitos que como adultos a veces nos cuesta interiorizar más, porque no tenemos esa flexibilidad en el cerebro, ¿no? Como los bebés, por ejemplo. Entonces, hay cositas que a veces mis estudiantes se preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Y no hay un por qué en sí, sino que esa es la estructura. Obviamente hay cositas que se pueden explicar, pero otras es más de interiorizar. Y entonces, cuando tú ves estas diferencias y le encuentras un poco la lógica, ¿no? De decir, vale, ya está, no hay más. Esto, yo tengo subjuntivo, pero si en inglés no hay subjuntivo, no me tengo que quebrar la cabeza buscando qué verbo va con subjuntivo en inglés. O al revés, ¿no? Si en mi idioma, en inglés, por ejemplo, esta estructura usa un verbo en infinitivo para transmitir un deseo, en español, cuando hablamos de deseo, usamos el subjuntivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo conectar esas ideas e intentar buscar la lógica para interiorizarlo y practicarlo? De acuerdo, ok. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo esto? 5 años llevo. 5 años, oye, bien. ¿Y cómo dirías que, o sea, si yo fuera un estudiante, o la gente que nos está escuchando, cómo debería ser, según tu opinión, la estructura de una clase? Digamos, en una hora, ¿qué deberías hacer con el profesor? Vale, ¿estamos hablando de clases bilingües o de clases de un idioma solamente? Bueno, en este caso sí sería de español. Vale, de una clase de español, siempre depende del nivel de la persona. Por supuesto, no es lo mismo una persona que ya está en intermedio que una persona que está en nivel básico, ¿no? Y para mí, yo, por ejemplo, lo que hago es combinar trabajo en casa previo y después de clase también.
y luego en clase enfocarnos en la comunicación para conseguir la fluidez e intentar y la confianza al hablar, sobre todo. Entonces, ellos previamente tienen que prepararse a través de la academia, tienen que prepararse la gramática, el texto, el vocabulario que hay, ¿no? Todo está muy bien, está en contexto, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho aprender en contexto. No es lo mismo estudiar una lista de vocabulario que leer una historia donde está incluido el vocabulario. Claro. Y lo analizas y lo extraes, ¿no? Porque son palabras nuevas. Y lo mismo con la gramática, aunque yo te explique la gramática tal cual, pero si tú la ves en contexto, a través de un texto, de una historia, es mucho más interesante también, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que previamente, ellos tienen que prepararse y también tienen que prepararse un speaking, que es sobre ese tema que tenemos. Entonces, en clase nos enfocamos primero en un poco de espontaneidad, son unos 5 minutos de espontaneidad, de qué tal el fin de semana, qué tal el día, qué tiempo hace hoy en tu ciudad, ¿no? Cosas así. Y después ya pasamos al tema central, que es el tema que ellos se han preparado, donde yo hago algunas preguntas, quizá hacemos un texto, leemos un texto o hacemos un listening, ¿vale? Y luego ya la última parte también es un poco de dudas sobre los ejercicios y la gramática que ellos han visto. Esa sería mi estructura, pero porque yo ya tengo la gramática incluida antes, ¿vale? Antes, por ejemplo, cuando yo empecé a enseñar, sí que yo hacía una clase mucho más enfocada en gramática, enseño esto, pero ahora mis estudiantes lo que quieren es comunicarse, aprender a hablar, aprender a comunicarse con confianza. Entonces, prefiero que ellos vean previamente la gramática a través de vídeos, a través de textos, y luego en clase que practiquemos esa gramática, pero en comunicación, hablando, y resolvamos dudas. Esa es mi estructura. Para mí la fluidez es sentirse cómodo hablando en otro idioma, independientemente de si haces errores o si tienes dudas sobre alguna palabra, no encuentras en ese momento la palabra. Para mí es lo más importante el sentirte cómodo comunicando en ese idioma y tener las herramientas de, si no sabes esa palabra, buscar otra, un sinónimo o explicarla. Para mí eso es la fluidez, principalmente. Porque veo que, pues, mira, a ver, para mí la fluidez es, bueno, coincidimos mucho en eso, o sea, la fluidez es poderte comunicar en el idioma, no importa si eres A2, B1, C2, lo que sea que seas, tú puedes hablar fluidamente. Entonces, por ejemplo, si eres una A2, te vas a comunicar y puedes hablar sin tantas pausas o hilando bien tus ideas, pero con un vocabulario obviamente más reducido, más limitado, hablas fluidamente, pero eres A2. Entonces, y creo que a veces la gente o los estudiantes muchas veces piensan que hablar fluidamente es hablar perfecto el idioma, ¿no? Sí, tener mucho vocabulario, tener ya un nivel C1. Sí, sí, no, pero tienes toda la razón. En un nivel A2 puedes ser fluido con el vocabulario que tienes, las estructuras que tienes, ya puedes comunicarte. Es fluido, totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué piensas? ¿Cómo alguien puede lograr la fluidez? Incluso si es principiante, ¿cómo llega a saber pocas palabras a de verdad lograr hilar las palabras en una conversación? Esta es muy buena pregunta también, porque claro, cuando tú empiezas, a veces puede llegar a ser frustrante si, por ejemplo, si te pones un podcast completamente, si está aprendiendo español, ¿no? Pues completamente en español, o una película completamente en español. Eso es como yo siempre digo que eso viene bien porque es también un input, ¿no? Es conexión, es inversión, pero puede llegar a ser frustrante si quieres entender todo. O sea, creo que no es recomendable intentar entender todo porque es imposible cuando estás empezando. Entonces, lo que yo siempre, yo creo que para lo que más funciona desde mi punto de vista es mezclar. Es decir, tener una inmersión de este tipo, un poco más relajada, que si ves una película o escuchas música, intentas entender, pero luego también un estudio y una práctica más activa cada día. ¿Vale? Eso quiere decir, por ejemplo, si estás escuchando una música en inglés o en español y luego quieres dedicarle 30 minutitos al día para aprender, pues tienes que buscar la letra de lyrics y entonces ver, esta palabra significa esto, esta estructura es esto. Voy a escucharla, voy a intentar cantar para practicar mi pronunciación. Ahí estás haciendo una práctica más activa.
estás estudiando. Tomar notas de palabras nuevas. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes tener en el móvil la aplicación de notas y ahí cualquier palabra que salga nueva, anotarla en cualquier momento, porque a veces no vamos con un cuaderno y un lápiz a todas partes, pero sí vamos con el móvil, entonces anotarla y revisarla al día siguiente y a la semana siguiente para recordarla e interiorizarla. Entonces, para mí esas dos cositas son muy importantes, tener un aprendizaje más pasivo, que sea más inmersión de manera relajada, y un aprendizaje más activo, que sea más estudiar, practicar, hablar, ya sea solo, sola, con tu profesor, con quien sea, pero ponerlo en práctica, porque eso también es muy importante. No solo estudiar, sino usarlo, porque si no lo usas, yo creo que no se interioriza, no se aprende realmente. Se queda en la mente y a veces en la mente hablamos perfectamente, pero cuando vamos a usarlo, vamos como, ¿por qué no me sale si en mi mente hablo muy bien? Porque necesitas entrenamiento, necesitas práctica, necesitas ejercitar los músculos de la boca, de la lengua, la cara, todo. Totalmente. Yo siempre digo que tienes que practicar porque tienes que conectar tus músculos con tu cerebro. Exacto, completamente. Sí, sí, sí. Oye, y ese aprendizaje pasivo, me imagino que, bueno, no sé cómo lo ves tú. O sea, me parece muy importante, incluso diría, no sé si más importante, pero al mismo nivel que el aprendizaje activo. Y sobre todo que cada quien tiene que encontrar pues lo que les gusta, ¿no? O sea, yo escucho podcast, pero a lo mejor a mi estudiante, no sé, le va a gustar leer libros, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces en el aprendizaje pasivo personalmente? Personalmente, a mí me encanta vídeos de YouTube. Me gustan mucho los vlogs en general de viajes, de viajar por el mundo, de conocer otras culturas, comidas, lugares, tradiciones. También me da mucha curiosidad eso, cómo se vive en otros países, ¿no? Bueno, y para esto en español también lo hacía hace tiempo, que hay varios programas, se llaman Españoles por el Mundo, incluso depende de la nacionalidad, creo que también, y conectan con españoles que están viviendo en otro país para entrevistarles y ver cómo se vive en esos países, tanto en el tema profesional, personal, de tradiciones, y claro, ver esas diferencias para mí es súper curioso. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta. Y con eso he tenido mucha inmersión, en mi caso, en inglés, para practicar mi inglés de manera más pasiva. Pero luego también paraba mi vídeo y decía, ay, esta estructura no la conozco, o esta expresión, ¿qué significa? Y tomaba mis notas. Ah, perfecto. O sea, tú sí eras mucho de notas. Sí, sí. Buena estudiante. Perfecto, muy bien. Oye, y antes de pasar a otro tema, ya como que un poco más de tu vida, ¿qué no debería ser un estudiante de español al principio? Wow, ¿qué no debería? Bueno, yo creo que no debería dejar de hablar o dejar de practicar por miedo de no poder transmitir lo que quiere, porque la práctica hace al maestro y hay que comenzar a hablar. No pasa nada si estás en nivel principiante, con lo que tienes puedes empezar a comunicarte. Entonces yo diría que lo que un principiante no debería hacer es no poner en práctica a través de la comunicación, sobre todo oral, por miedo. Yo creo que eso sí, totalmente, porque además, al menos aquí en España, tradicionalmente, la enseñanza de idiomas ha sido muy académica, de gramática, rellenar huecos por lógica, aprender vocabulario, una lista de vocabulario, pero luego, a la hora de hablar, no eran capaces de hablar. Y muchos no son capaces todavía, a pesar de tener un nivel B2 o un nivel intermedio acreditado, ¿eh? Entonces, es porque se han enfocado mucho en lo que es el idioma académico, pero si tú desde primera hora comienzas a usarlo, por ejemplo, si estás aprendiendo el clima, ¿qué tiempo hace? Si empiezas a usar la estructura, ¿qué tiempo hace? Hace sol, it's sunny, hace calor, it's hot. Entonces, se te va a quitar el miedo y la vergüenza a usarlo desde primera hora. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que es la primera cosa que uno tiene que hacer, hablar. O sea, como puedas, pero hablar. Completamente, sí, porque si no luego te paralizas y Ujú. piensas más de lo que deberías.
Exacto, exacto. Hablamos, no solemos pensar tanto realmente en nuestro idioma. Ujú, Hay que intentar que eso ocurra también con la segunda lengua. totalmente. Sí, sí, sí. Oye, tú eres una mujer que viaja mucho o que ha conocido o he tenido la oportunidad de conocer varios países y Sí, vi que tú hiciste tu Erasmus, si no estoy equivocado, en República Checa. exacto, sí, allí cerquita de donde tú estás, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Me dio, cuando estaba investigando un poquito de ti, me sorprendió ver una botella de Soplitza. Ah, Y dije: "Órale, no sabía que en República Checa también". sí. Ujú. Buenos recuerdos con esa botella. Mucha diversión, la verdad. Me encanta Europa, centro, me parece preciosa para visitar. Estuve también en Polonia, visitando Polonia, tiene mucha historia. Bueno, toda la zona de centro de Europa tiene mucha historia por la guerra y todo eso, entonces para mí me encanta, me gusta mucho la arquitectura de los edificios, que tienen algo especial, y la historia para aprender, ¿no? Siempre es bueno revisar la historia para aprender y que no se repita o intentar que no se repita eso. Así es. Y sí, viajé por varios países de Europa, la verdad que me gusta mucho. ¿Y tú ahora llevas mucho tiempo en Polonia? Ya llevo aquí 5 años. Wow. Sí, sí, sí. Una adaptación, pues, tú sabes, ¿no? O sea, es complicado porque es un país completamente diferente. Y sobre todo para nosotros, bueno, tú eres de España, pero como tenemos algunas similitudes en la forma en la que nos portamos y tal, como Total, hispanohablantes, y luego ya totalmente. es un país que es completamente lo opuesto, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Igual. Claro, yo creo que en el sur, un poco, ¿no? Tanto en Latinoamérica, también los países del sur de Europa como España, Portugal, Italia, yo creo que tenemos otro carácter. Somos como Ujú, más abiertos o más abiertos en el sentido de espontáneo. Quizá nos gusta mucho más lo que es el reír, el conectar con las personas. Y allí las personas conectan, pero son como más un poquito más cerradas, en grupos más cerrados y más calmados, lo cual me ujú, encantó también la experiencia. Pero noté esa diferencia, sí, de que aquí en España, por ejemplo, también lo noto en España, en el país, en el sur, yo soy del sur, los amigos que yo tengo aquí en el sur son como, ay, yo tengo que estar, ¿cuánto tiempo? No sé qué, no sé cuánto, ay, qué bien te veo, lo que necesites, tal. Y vas al norte y tienen una conexión muy bonita, pero son también en grupos reducidos. Pasa incluso aquí, en el mismo país. Y eso creo que también lo noté allí, como un poco más calmado en el ámbito social. ujú. Sí, 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 están más relajados. Eso sí, les gusta la fiesta y le meten buena fiesta. Eso también es verdad. Sí, Muchísimo, muchísimo. ujú. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, tuviste la oportunidad de ir a alguna boda, ¿no? O algo así, vi. Ay, vaya. Sí, hice muy buenas amistades. Cuando estuve unos 6 meses viviendo en República Checa, hice muy buenas amistades, tanto de España como de otros países. Yo, de hecho, vivía con una chica turca y una chica ucraniana, y eran las dos un encanto. Eso también me gustó mucho porque me sirvió como, a veces tenemos como estereotipos, ¿no? Ujú, Sobre otras culturas. ujú, Y luego cuando realmente conoces a las personas, yo no solamente a estas dos chicas, sino también a otras personas de su misma nacionalidad que se juntaban con ellas, y no sé, fue como muy bonito descubrir distintas culturas, pero que a pesar de las diferencias, somos igual. E intentamos claro. ayudarnos, estar ahí para lo que sea necesario. Eso me gustó muchísimo. Y Sí, entonces perdón, perdón. no, no, entonces hice también muy buenas amistades. De hecho, es una de mis mejores amigas, es profe de español también. Ujú, Ella es Rocío, Spanish with Ro, creo que es. Y nos juntó, después de 10 años, nos juntó a a profesores y bueno, de otras profesiones de diferentes puntos de España para su boda. Ahí, así que fue muy bueno. Ah, mira, oye, qué buena onda. Así que se encontraron todos en España otra vez. Sí, sí, sí. Qué cool, qué cool. Oye, Vale. ¿y cuál sería la lección o ya sea cultural o de lo que sea de tu Erasmus? Ay, de mi Erasmus, la lección es que en mi Erasmus hubo mucha fiesta también. Claro.
Normal. Lección número 1, no volver a beber Jägermeister. Odio el Jägermeister y el tequila también, porque allí en la zona de Polonia, República Checa, se lleva mucho lo que son las pintas, ¿no? La cerveza Ajá. y un chupito de vez en cuando. Entonces, no, ya nunca más. Porque el contingente es horrible. Ajá. Y lección número 2, que hay que conocer el mundo, hay que conocer cultura, hay que conocer lugares, porque es muy bonito, muy bonito. Tanto a Totalmente. nivel personal como profesional, para conocer historia de los lugares, simplemente alegrarte la vista con paisajes, también ver diferencias, a veces para mejor, a veces para peor, pero todo te da aprendizaje. Sí, sí, definitivamente. Conocer otros países es una aventura y es como leer un libro o mejor, ¿no? O como tomar una clase de algo. O sea, aprendes mucho. ¿Tú tienes pensamiento de volver a tu país o de irte a otro país a vivir? Es buena pregunta. La verdad es que, a ver, de querer volver, claro, o sea, me encantaría volver a México. Yo soy un enamorado de mi país y aparte tengo muchos proyectos que dejé allá. Entonces, sí, claro. Ahora, estoy muy bien aquí. La verdad es que es un país en donde se vive muy bien y la calidad de vida es increíble. Así que sí quiero, pero me lo tendría que pensar mucho. O sea, sí, sería. Y aparte, como ahora ya estoy casado, pues tampoco es una decisión solo mía, ¿sabes? Sí, lo oí, es Sí. verdad. Una cosa que me sorprendió también de ti, de esta zona, es la hora de anochecer en invierno. Ujú. Yo recuerdo que miré el reloj, eran las 3 de la tarde, y dije, Dios mío, parecen las 10 de la noche. ¡Qué oscuridad! Sí. No, no lo hallo muy bien. Luego es verdad que te acostumbras, pero cuando vuelves a tus orígenes y ves que los días son más largos, dices, ay, qué diferencia. Bueno, te acostumbras a tomar vitamina D. Eso. No, de verdad. No, de verdad, porque yo aquí el primer año me deprimí, o sea, literalmente, ¿no? Y luego ya aprendí que aquí la gente toma vitamina D, porque de otra forma no puedes, o sea, es horrible el invierno en ese sentido, ¿no? En el sentido de la luz. Sí, Ujú. totalmente. A mí eso me impactó. Sí, sí. Es muy temprano. Pero aquí estamos acostumbrados a comer sobre las 2 de la tarde. Yo recuerdo una vez que estaba terminando de comer, miré por la ventana y dije, "Ay, Dios mío, esto parece la cena ya". Exacto. Totalmente. Oye, cerramos con preguntas rápidas porque sé que tienes tiempo limitado, entonces vamos a darle con esto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a una persona que está aprendiendo idiomas? Habla, Mm, habla. Practica sin miedo y no tengas miedo de los errores porque de ellos se aprende. Muy bien. ¿Los españoles son? Muy simpático. Ok, muy bien. ¿De qué parte eres, por cierto? De Córdoba, ¿Dónde está Córdoba? Andalucía, en el Ok. sur, Sevilla, al lado de Uf, Sevilla. qué bueno. He escuchado que Andalucía es muy bonito, ¿no? Ay, es precioso, es precioso. Mm. A mí me encanta. Una arquitectura y una historia muy bonita y también un folclore flamenco. Es Uf, muy bonito. qué bonito, qué bonito. Y también tienen mucha buena música, ¿no? O sea, Sí, tradicional. mucho, mucho. Yo creo que así de España, de los grandes cantantes que hay, la mayoría son de aquí, son del sur. Entonces Exacto. sí, tenemos muy, muy buenos cantantes. ¿Qué idioma estás aprendiendo o te gustaría aprender? Vale, pues me gustaría mejorar el portugués porque lo aprendí, pero por falta de tiempo de práctica. Lo escucho muchísimo, eso sí, Ujú. practico mucho mi listening, también el leer en portugués, pero no practico el hablar como me gustaría. Entonces, muy mal eso. Y lo que me encantaría dominar en un futuro es el italiano Ujú. y el francés porque son muy similares. Entonces yo sí sabía francés antes, ahora lo tengo más oxidado, pero sí, esos tres idiomas, portugués, italiano y francés, como son tan similares al español y son para mi gusto muy bonitos, me encantaría. Buenísimo. Ok. ¿Y a ti? Oye, y a mí, a ver, yo quiero aprender alemán. Yo estaba aprendiendo y ahora porque me vine acá tuve que dejarlo. Entonces, Ujú. alemán es el idioma que quiero aprender. ¿Tú hablas polaco? Ujú. Sí, Wow. sí. Bueno, me ha costado, pero ya, por fin puedo. Bien, bien. ¿Cómo es hola en polaco? Cześć. Cześć. Ujú. Vale. Ujú, sí. Creo que lo que tiene en común con el checo es de Nazdrovie,
que es salud. Ah, sí, sí, es verdad. Mm, Sí. sí, sí, sí. Hola en checo es ahoy. Ahoy. Ok, eso me gusta. Como de barco, ¿no? Así dicen los capitanes, o no sé, algo así. No lo sabía. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, y bueno, dos más. ¿A qué país te gustaría ir? Wow, me gustaría visitar Estados Unidos, que nunca he ido, Nueva York especialmente. Tengo que elegir Buenísimo. uno y quería ir. Oye, y bueno, ¿qué aplicación para aprendizaje de idiomas recomendarías? Aquí me has pillado porque no soy muy fan, ¿eh? No soy muy fan de las aplicaciones, tengo que decirlo. Y para mí, por ejemplo, yo sí que, a ver, recomiendo que cualquier principiante Duolingo es Ujú, bueno, ujú, pero se me hace muy repetitivo. ujú, Por ejemplo, para mí, con italiano, que es relativamente fácil, lo intenté, estuve un par de semanas y luego ya me aburrí porque era como demasiado fácil, demasiado repetitivo. Entonces, yo para mí, encontrar a un profesor que tenga una metodología y un material interesante es mejor. de acuerdo. Ok, muy bien. Incluso, pero bueno, ya depende del profesor, claro. Ujú. Oye, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que ha estado muy bien y bueno, has compartido muchas cosas, sobre todo el aprendizaje y todo eso, así que espero que seguramente a la gente le va a servir mucho. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Además, compartimos muchas cosas en común. Sí, Las ideas del aprendizaje de idiomas. También ha sido muy bueno compartir lo del bilingüismo y ver que también eso que hay ejercicios que son iguales, ¿no? Como el traducir de una frase a otra, ujú, son iguales en la metodología del ujú. bilingüismo. Y nada, y animar a todos a que sigan aprendiendo. Que esto es un aprendizaje para toda la vida, nunca dejamos de aprender Así es, así es. Y lo más importante es el proceso. Así que mientras y disfrutes disfrutarlo. eso, va a estar bien. Disfrutarlo. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien, Natalia, pues muchas gracias. Y amigos, si les gustó este episodio con Natalia, no se olviden de darle like aquí abajo, también de suscribirse al canal de Spanish Hacks. Y en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan también a ver los canales de Natalia, para que vayan a conocer su contenido y todo lo que ella puede ofrecer. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de este podcast. Nos vemos. Gracias, Natalia.